El lenguaje del cuerpo se denomina comunicación no verbal o sin palabras. Hoy hay mucho interés sobre este tema, porque se comprende que de la expresión corporal puede extraerse un gran volumen de información. El tono de la voz o el aspecto o gesto de una persona producen frecuentemente un impacto mayor que sus palabras. Hay refranes basados en que las palabras no rompen huesos, como los palos y las pedradas, pero también se dice que hay miradas que matan. Cuando la madre mira con expresión de cólera o reprensión a su pequeño, le hace mella y es difícil que sus ojos no calen hondo en su ser. Los niños entienden mejor el lenguaje del cuerpo que los adultos, a quienes se ha enseñado a lo largo de muchos años a prestar atención a las palabras, sin fijarse en las expresiones corporales. Todo el que estudie la conducta humana sabe que las palabras pueden utilizarse para mentir. Muchas veces no hay manera de averiguar a base de las palabras nada más si la información que comunican es verdadera o falsa. Así ocurre especialmente con las afirmaciones de carácter personal. Cuando, por ejemplo, alguien dice «me siento perfectamente» o «mi vida sexual va de primera», no hay en ella nada irregular, no puede juzgarse por esas declaraciones si son verdad o mentira. Solemos decir que queremos creer a la gente. En cambio, el lenguaje del cuerpo no puede engañar si el observador sabe leerlo. El cuerpo no miente. Aun cuando el individuo trate de ocultar sus sentimientos con una actitud postural artificial, su cuerpo delata su estado de tensión. No hay quien sea señor absoluto de su cuerpo, por eso pueden emplearse con eficiencia los detectores de mentiras para distinguir la verdad de la falsedad en una declaración. Al decir una mentira, en la presión sanguínea, en la pulsación y en la conductividad eléctrica de la piel se refleja un estado de tensión corporal. Hay una técnica más moderna para distinguir la verdad de la mentira. Es el análisis de la voz. Su tono y resonancia reflejan todos los sentimientos que bullen dentro de una persona. Es natural, por tanto, que pueda utilizarse con los aparatos detectores de mentiras. Sabemos que la escritura revela los rasgos de la personalidad, y hay personas que aseguran ser capaces de leer el carácter del individuo por la manera en que anda o camina. Pues bien, si cada uno de estos aspectos de la expresión corporal puede revelar quiénes somos, indudablemente que en todo nuestro cuerpo tendrá que reflejarse más completa y claramente nuestro ser. De hecho, todos respondemos a las demás personas a la luz de sus expresiones corporales. Constantemente nos estrechamos o abrazamos, valorando enseguida la fortaleza o debilidad del otro, su dinamismo o falta de vitalidad, su edad, su atractivo sexual, etc. Por la expresión corporal de una persona, decidimos muchas veces si nos podemos fiar de ella, qué carácter tiene y cuáles son sus actitudes básicas respecto a la vida. La gente joven habla de las vibraciones buenas o malas de un individuo en función de la impresión que les produce su cuerpo o de la manera en que los afecta. Las impresiones subjetivas que se obtienen de la expresión de un paciente constituyen particularmente en psiquiatría los datos más importantes para empezar a operar, y casi todos los terapeutas se valen constantemente de este tipo de información. Sin embargo, tanto en la psiquiatría como entre el público en general se advierte una resistencia a considerar válida y de fiar esta información porque no puede comprobarse fácilmente su veracidad. Todo depende esencialmente de la confianza que uno tenga en su propia intuición y en sus sentidos. Al sentir a otra persona, podemos entender la historia que nos cuenta sobre su vida, sus luchas y sus infortunios, y juzgar en consecuencia. Entonces somos capaces de entender a este individuo como ser humano, lo cual es la base para poder ayudarle. Sentir a otra persona es un proceso empático.
La empatía es una función de la identificación, es decir, identificándonos con la expresión corporal de una persona, seremos capaces de ponernos en su caso y entenderla. Podemos sentir además cómo siente ella, aunque no lo que siente, porque las emociones son algo privado y subjetivo. Cada uno siente lo que ocurre en su cuerpo, no en el del prójimo. Sin embargo, como todos los seres humanos son iguales en sus funciones básicas, los cuerpos pueden resonar a la misma longitud de onda. Cuando ocurre esto, los sentimientos que se producen en el cuerpo de un individuo son semejantes a los que se producen en otro. Prácticamente esto quiere decir que asumiendo la actitud corporal de otra persona, puede sentirse o captarse el significado de su expresión corporal. Por ejemplo, supongamos que vemos a un individuo de pecho abultado, hombros erguidos y cejas levantadas y queremos saber qué significa esta actitud. Debemos adoptar una actitud igual, inhalar un buen volumen de aire, levantar los hombros y alzar las cejas. Si estamos en contacto con nuestro cuerpo, inmediatamente percibiremos que hemos adoptado una expresión de miedo. ¿Podremos sentirlo realmente o no? Esto depende de si provoca dentro de nosotros un temor que ya tenemos, pero identificaremos la expresión sin equivocarnos. Entonces comprenderemos que el otro individuo está diciendo con el lenguaje de su cuerpo, tengo miedo. Pero puede ocurrir que él no sienta temor a pesar de la expresión que muestra. Si es así, quiere decir que no está en contacto con la expresión de su cuerpo. Esto ocurre generalmente cuando la actitud es ya antigua y se ha estructurado en el cuerpo. Los tipos de tensión o represión crónica pierden su carga efectiva o energética y son retirados de la conciencia. No se perciben ni experimentan. La actitud corporal se convierte en una segunda naturaleza del individuo, por lo que decimos que forma parte de su carácter. Con el tiempo llegaremos a reconocerlo por ese ademán, aunque al principio nos produzca una impresión extraña. Nuestras primeras impresiones de las personas son reacciones corporales que tendemos a pasar por alto con el tiempo al concentrarnos en sus palabras y acciones. Las palabras y acciones están en gran parte sometidas al control de la voluntad. Puede emplearse para manifestar estados de ánimo que contradicen la expresión del cuerpo. Así, un individuo cuya expresión corporal es de miedo puede hablar y obrar haciendo alarde de valor, actitud con la que se siente más identificado a nivel del ego que con el temor que manifiesta su cuerpo. En este caso, decimos que la actitud consciente es compensatoria, o sea, constituye un esfuerzo por superar el miedo que se lleva por dentro. Cuando el individuo se empeña en negar el miedo que expresa su cuerpo, su proceder se llama contrafóbico. El lenguaje del cuerpo no miente, pero habla un idioma que solo puede ser entendido de una manera efectiva por otro cuerpo. Solo es necesario reproducir la expresión corporal de otra persona para esclarecer su significado. Después de averiguar lo que significa, se asocia con la misma expresión cada vez que se ve. Por eso sabemos que los labios apretados y tensos denotan desaprobación, la prominencia del mentón desafío y los ojos muy abiertos miedo. Sin embargo, si queremos convencernos de que estamos en lo cierto al interpretarlo así, podemos reproducir esas expresiones. Vamos a hacer un ejercicio en el cual tienes que ponerte de pie, meter los glúteos hacia adentro y tensarlos. Si lo haces podrás advertir dos cosas. Una, que la parte superior del cuerpo tiende a caerse en torno al diafragma. Y dos, que la tensión que se produce en el área de la pelvis es de contención o de sujeción. El colapso o caída es una pérdida de la estatura del cuerpo y por tanto de autoafirmación.
Si pudiéramos visualizar a un ser humano con rabo, describiríamos quizás ese órgano como algo metido entre las piernas. Esa es la postura que adopta un perro castigado. Por tanto, tenemos razón al interpretar esta postura corporal como señal de haber sido golpeado, derrotado o humillado. La contención se siente como una tirantez y constricción de los orificios de salida, anal, urinario y genital, de la pelvis. Muchos estudios psicológicos han mostrado que el colapso del ego, con su sentido concomitante de haber sido humillado y derrotado, más la tendencia de guardarse los propios sentimientos, son característicos de las personas de inclinaciones masoquistas. El siguiente paso consiste en observar y establecer la correlación de este conjunto de rasgos psicológicos con una determinada actitud física. Una vez establecida la correlación, se comprueba repetidas veces observando a otros pacientes y haciendo las debidas comparaciones. Finalmente llega a identificarse la estructura del carácter con una postura corporal concreta. Cuando vemos a un individuo con las nalgas metidas y los glúteos tensos, sabemos que en su personalidad existe un elemento masoquista. La lectura de las expresiones corporales se complica frecuentemente con la presencia de las actitudes compensatorias del cuerpo, como suelen denominarse. Es que algunos individuos que adoptan posturas corporales reveladoras de tendencias masoquistas, por el meter los glúteos, pueden por el contrario adoptar un ademán de desconfianza con la parte superior del cuerpo, como sacar el mentón y arquear el pecho hacia afuera, en su intento por contrarrestar la actitud masoquista expresada en la parte inferior de su cuerpo. De la misma manera, una agresividad exagerada podría servir de cobertura y disimulo a una pasividad y actitud resignada interior. La dureza o la crueldad podrían ocultar una sensación de haber sido derrotado o humillado, y la insensibilidad de una piel gruesa podría servir para disimular la actitud de humillación. En estos casos se habla de sadomasoquismo porque la conducta compensadora hace pensar en que se trata de disimular o esconder una debilidad. Para leer el lenguaje del cuerpo, necesitamos estar en contacto con el nuestro propio y ser sensibles a él. Hay pocos individuos en nuestra cultura que estén libres de tensiones musculares, las cuales estructuran sus reacciones y determinan los papeles que van a desempeñar en la vida. Estos tipos de tensión reflejan los traumas que los sujetos hubieron de experimentar durante el proceso de su crecimiento, a saber, sentirse rechazados, privados, seducidos, reprimidos y frustrados. Cuando, por ejemplo, el rechazo fue el que dominó en la expresión vital de un niño, desarrollará y manifestará un patrón esquizoide de conducta, que estará estructurado en su personalidad tanto física como psicológicamente. Llega a convertirse en una segunda naturaleza del individuo que solo puede alterarse con la recuperación de la primera. Lo mismo cabe decir de todos los demás tipos de conducta. La expresión segunda naturaleza se emplea para describir actitudes psicológicas y físicas que, aunque no naturales, han llegado a asimilarse con la persona y a convertirse en parte de ella, hasta el punto de que le parecen completamente naturales. La primera naturaleza puede definirse en términos negativos o positivos. Podemos decir que es la ausencia a nivel corporal de tensiones musculares crónicas que restringen los sentimientos y movimientos, y a nivel psicológico, la ausencia de racionalizaciones, negaciones y proyecciones. Desde el punto de vista positivo, tiene que ser una naturaleza que conserve la belleza y gracia de que están dotados todos los animales normalmente desde que nacen. Es muy importante comprender la diferencia que existe entre la segunda y la primera naturaleza,
porque son muchos los individuos que consideran naturales las tensiones y distorsiones de su cuerpo, sin caer en la cuenta de que pertenecen a la categoría de segunda naturaleza, la cual solo parece natural debido a lo antiguo de su habituación. Pero estamos convencidos de que únicamente en la naturaleza primera del hombre pueden construirse una vida y una cultura sanas.